Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Daniel Ocampo. Trabajo actualmente en el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, específicamente en la Dirección de Poblaciones. Allí tenemos representación de poblaciones afrodescendientes, indígenas, comunidad LGBTQ+, y también hago parte como tal de todo lo que tiene que ver con la accesibilidad en lengua de señas colombiana. Nuestro director David Camilo Castiblanco, el director de la Dirección de Poblaciones, le envía un gran saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy nos estamos preguntando por qué es importante el día de hoy. Hoy es 23 de septiembre, es el Día Internacional de la Lengua de Señas. Además, es un día de gran importancia y una semana de gran importancia para conmemorar y celebrar con las comunidades sordas. Por favor, dinos quién eres. Muy buena noche para todos y para todas. Hoy, en el Día Internacional de la Lengua de Señas, vamos a conmemorarla. Gracias infinitas al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Ángel de Gouveia. Mi seña personal es esta. Yo soy de Venezuela y vivo en la ciudad de Caracas. Hago parte actualmente del Consejo Directivo de la Federación Mundial de Sordos. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿es la primera vez que estás aquí en Colombia o ya has venido en diferentes oportunidades? Bueno, como tú sabes, somos vecinos, entonces por mucho tiempo he estado viajando constantemente a Colombia todo el tiempo. Por eso ustedes saben que ya propié la lengua de señas colombiana y también he conocido algunos platos típicos de tu país. Yo creo que tú y yo somos hermanos, así como somos hermanos fronterizos, ¿verdad? Antes, como tú sabes, éramos parte de la Gran Colombia y ahora seguimos siendo hermanos. Bueno, ahora nuestro director de poblaciones, David Camilo Castiblanco, nos va a presentar un video. Veámoslo. Hoy, 23 de septiembre, es un día de gran importancia. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Además, estamos conmemorando el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Para nosotros, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la lengua de señas es de gran importancia porque es patrimonio de la nación, es un elemento cultural y además permite que todos y todas accedan a los derechos. Y así tenemos lenguas de señas para todos. Como Ministerio reiteramos nuestro compromiso para avanzar en acciones que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad y el reconocimiento de su aporte al acervo cultural. Extendemos un abrazo a todas las personas sordas y sus asociaciones y a las personas intérpretes de la lengua de señas colombiana. Conjuntamente construimos una cultura de paz. Bueno, ahora vamos a iniciar esta conversación. Como tú sabes, a nivel internacional, esta semana se conmemoran las personas sordas a nivel internacional. Quisiera saber, ¿tú qué tienes de información respecto a este origen? ¿Por qué se conmemora en esta fecha? En 1951, la Federación Mundial de Sordos fue fundada en la ciudad de Roma, en Italia. Y allí en su fundación, digamos que lo que ocurrió es que habían ocurrido ya las primeras y la segunda guerra mundial y como ustedes saben había gran violación de derechos humanos. Por eso se crea la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1950 y fue una primera oportunidad donde empezaron como tal a participar las personas sordas a través de la Federación Mundial de Sordos. Allí la Federación Mundial tenía 23 asociaciones nacionales afiliadas y en este contexto, digamos que se aprueba que el último domingo de esta semana sea la celebración
Internacional de las Personas Sordas. Bueno, entendemos maravillosamente cómo se ha creado y de dónde surge esta celebración internacional. Ahora yo quisiera preguntarte por qué el 23 de septiembre es el día especial. ¿Qué ocurrió el 23 de septiembre del año 1951? ¿Tiene algo que ver o qué ocurrió? Sí, es muy importante lo que tú acabas de decir para que todos tengamos presente, ¿sí? La Semana de las Personas Sordas es celebrada precisamente por la vulneración de los derechos que tienen las personas sordas. Y en el 2007, la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad plantea el reconocimiento de las lenguas de señas nacionales. Por eso la Federación Mundial de Sordos lo que ha hecho es una gestión y una incidencia a nivel global para lograr mayor accesibilidad y derechos para las personas sordas. Se ha hecho incidencia en los diferentes gobiernos y en esa época el gobierno de Bermudas propone a la Asamblea de Naciones Unidas que se reconozca la lengua de señas a nivel internacional. Pero claramente la gran mayoría eran personas oyentes y hubo como bastante resistencia. Posteriormente, en la Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno de Bermudas, ¿sí?, vuelve a plantear esto en el 2007 y se plantea que se cree la Federación Mundial de Sordos, aclaración de intérprete, que en honor a la creación de la Federación Mundial de Sordos se tomara en cuenta el día 23 de septiembre. Claro, es muy importante ver este 23 de septiembre y notar cómo ese día fue tan importante para la Asamblea de Naciones Unidas hasta el día de hoy. También es importante aclarar que los sordos en esa época, cuando se reunían, utilizaban no lengua de señas nacionales, sino empezaban a hablar como oralizados de otros sistemas de comunicación. Después de mucho tiempo es que hemos tenido estos grandes avances. Muy bien, gracias por la explicación. Ahora quisiera hacer una consulta. Ya sabemos del 23 de septiembre, ¿sí? Y sabemos que es importante y sabemos que hay un lema a nivel internacional que es que sin derechos de lengua de señas no hay derechos humanos. Yo quisiera preguntarte por ese lema. ¿Qué opina la Federación Mundial de Sordos al respecto? La Federación Mundial de Sordos plantea que para las personas sordas, hombres o mujeres, la lengua de señas, si no hay ese derecho a la lengua de señas, no van a tener ese derecho a la accesibilidad, ni a la comunicación, ni a la educación bilingüe, ni a ningún otro tipo de derecho. Significa que este derecho a la educación, por ejemplo, a la educación bilingüe, permite avanzar grandemente hacia adelante. A manera de ejemplo, vemos los niños, por ejemplo, oyentes, ¿sí? Como ustedes saben, ellos tienen derecho a, ¿qué crees? Pues al derecho al idioma español, ¿sí? En efecto, un niño sordo también pensaríamos lo mismo, que tiene derecho a la lengua de señas, ¿sí? Por esa razón, tiene que acceder a esa lengua, facilitar esa comunicación y, por supuesto, garantizar que está en condiciones de igualdad. Y por eso es un mecanismo y una forma de defender los derechos humanos de las personas sordas, porque hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a tener esas citas o a tener una cita médica con un servicio de interpretación, también hablamos del derecho al trabajo. Como ustedes saben, necesitamos profesionales que puedan atender a las personas sordas y esto tiene que ver con ese principio de igualdad. También cuando hablamos del Día Internacional de la Lengua de Señas hablamos de todos los derechos, porque si se vulnera la lengua de señas vemos vulneración en todos los derechos. Recuerden que la lengua de señas nos permite no solamente la accesibilidad en comunicaciones, pero también nos permite mejorar nuestra calidad de vida, nos permite acceder a los diferentes servicios y poder gozar los diferentes derechos. Muy bien, es muy interesante lo que nos estás mencionando. Ahora quisiera hacerte una pregunta. Cuando hablamos del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo crees que se deben relacionar? Como sabes, tenemos un lema a nivel internacional que dice, sin derecho a la lengua de señas no hay derechos humanos. ¿Cómo crees que debe ser este relacionamiento entre gobierno y sociedad civil? Ahora bien, cuando hablamos no tanto de gobierno, sino de Estado, según la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿sí?, se habla de que los Estados tienen la obligación, ¿sí?,
tienen la obligación, de acuerdo a la convención dice que las organizaciones de personas con discapacidad, sea cual sea, el Estado tiene la obligación de consultarles para planear, para acceder a presupuestos, para la toma de decisiones del gobierno. Siempre tienen que ser consultadas las organizaciones de personas con discapacidad. A manera de ejemplo, esto significa que aquí en Colombia ustedes tienen la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que a su vez tiene asociaciones de sordos que están afiliadas. Ellos hacen parte de la sociedad civil. Ahora bien, yo sé que Colombia ha sido un ejemplo a nivel internacional por muchos años por las acciones de incidencia legales que han tenido frente al reconocimiento de la lengua de señas, la inclusión, la accesibilidad, y esta es una buena práctica que uno tiene que poder ver para poder aplicar la convención, ¿sí? Y algo importante es asegurar los presupuestos, porque los presupuestos garantizan que lo planteado en la convención internacional se pueda lograr. Un ejemplo de participación y de cómo lograr que este lema sea realizable es este. Imaginémonos una mujer, ¿sí?, que está hablando, ¿sí?, una mujer que está allí, y un hombre de repente un hombre intérprete toma su vocería y empieza a hablar como hombre sobre las mujeres, ¿sí? Algo así es lo que pasa con nosotros cuando hablamos de sin derecho a la lengua de señas, no hay derechos humanos. Estamos hablando que el protagonismo, que quien debe brillar acá es la persona sorda, la lengua de señas, su identidad, su cultura, y no como la voz para las personas oyentes, sino nuestras manos, nuestra lengua de señas, que es la que nos permite comunicarnos. Y en ese sentido hago un llamado a toda la comunidad sorda, ¿sí? Siempre mantenerse con dignidad, siempre mantenerse en lucha, siempre mantenerse un paso adelante, siempre pensando que se pueden eliminar esas barreras de comunicación, pensando en que la inclusión no solamente, digamos, como ustedes saben, la inclusión para las personas sordas, la gente cree que esto es integración. Muchas veces creen que es algo sencillo, pero la inclusión de personas sordas implica profesionales formados, implica accesibilidad, implica calidad de vida, implica igualdad de oportunidades, ¿sí? Esto implica también que el Estado entienda cuáles son los contextos para garantizar la igualdad y que haga las adaptaciones requeridas. Sí, tal vez algunos de ustedes se sienten agotados de las barreras de comunicación, pero recuerden que es obligación de los estados garantizar las condiciones de acceso para la comunicación, para los medios de vida económicos, para la accesibilidad, etc. Y es esta la oportunidad a la que debemos siempre. Muy bien. Tengo otra inquietud. Como tú sabes, a nivel internacional, lo que vemos es que los liderazgos de las personas sordas, ¿cómo están funcionando? Además, quisiera preguntarte cuántas personas hay a nivel internacional, cómo son los liderazgos de estas personas a nivel global. Para que tú tengas claro, la Federación Mundial de Sordos tiene data, tiene información estadística y habla de 73 millones de personas sordas en el planeta. De esa cantidad de personas que tengan acceso a educación bilingüe, solamente el 3%. Esto es muy poco, sí, esto es bastante poco, ¿sí? Entonces, esta información y esta data que tenemos en la Federación Mundial de Sordos es lo que nos ha permitido hacer incidencia, ¿sí? Ver liderazgos como los de Daniel Ocampo, liderazgos como vemos en otros países, donde precisamente lo que buscamos no es que estos liderazgos sean los protagonistas, sino que más bien estos liderazgos sean más horizontales, es decir, que hayan liderazgos que sean con distintas profesiones, con distintas habilidades, hombres, mujeres, ¿sí? Que hayan diferentes tipologías de liderazgos, ¿sí? Y que de alguna manera ese liderazgo en los diferentes ámbitos y siendo reconocido por el gobierno y en este caso por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los saberes, puedan estos liderazgos empoderarse. Por eso es de gran importancia el trabajo que está haciendo el Ministerio de Cultura para fortalecer estos liderazgos. Como ustedes saben, el movimiento asociativo de personas sordas a nivel nacional e internacional está disminuyendo, básicamente por temas de tecnología. Por eso es que cobra tanta relevancia el lema del que hemos hablado: sin derecho a la lengua de señas no hay derechos humanos. Y por eso también la invitación es a tener esos liderazgos no de protagonismos nocivos, sino más bien de coequiperos, de trabajo en equipo, de responsabilidades. Como ustedes saben, nosotros como personas sordas y nuestra
lengua de señas es una minoría, ¿sí? Pero si nosotros nos concentramos en proteger los niños sordos, las infancias sordas, nuestro patrimonio, lograr vincular a los padres de familia de los niños sordos, ¿sí? En torno a la lengua de señas, yo creo que estos liderazgos van a permitir que haya equidad entre todos y de esa manera podemos tener diferentes habilidades entre todos nosotros. Ahora bien, quisiera preguntarte si tenemos que tener en cuenta solo los liderazgos de las asociaciones de sordos o liderazgos externos. Juan Ángel dice de todos y Daniel responde sí, en efecto, tenemos que tener en cuenta diferentes liderazgos. Liderazgos de niños, jóvenes, mujeres, adultos, liderazgos tal vez de profesiones muy bien pagas, otras no tanto. Todos estos liderazgos son los que tenemos que tener siempre presente. Gracias por tu respuesta. Ahora quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees que debe ser la relación entre los oyentes y la comunidad sorda? ¿Cuál crees que debería ser el llamado, una declaración o el mensaje que tú darías en este momento? Bueno, yo creo que un primer mensaje es la actitud. La actitud es fundamental. La actitud implica una comprensión acerca de la importancia de los derechos de las personas sordas. Es comprender, ¿sí?, su identidad, su cultura y su lengua de señas. Cuando uno aprende a respetar todo esto, pueden funcionar las relaciones de trabajo entre comunidad sorda y oyentes. Si no se comprende, existen barreras. Sabemos que somos humanos, yo soy humano y cometo errores, tú también, Daniel, seguramente, y sabemos que pues hay diferentes formas de expresar la identidad, la cultura, etc. Pero cuando hablamos de inclusión tenemos que hablar de un ambiente colaborativo, hablar de un ambiente de respeto, de trabajo donde la voz la tenga la lengua de señas. Por eso el reconocimiento es fundamental, porque la lengua de señas es vehículo de identidad, de cultura y permite la igualdad. Esto es una acción que no podemos esperar a futuro, sino que tenemos que tomar acciones ya, en el presente, para poder trabajar todos de la mano y construir una mejor inclusión para el mundo global y una inclusión que permita el derecho a la lengua de señas. Muchísimas gracias por ese tema de gran importancia. En realidad es muy importante para la Federación Mundial de Sordos este gran liderazgo, este trabajo y este liderazgo tuyo que has hecho, por supuesto, iniciando en Venezuela y para toda la región. Además, es importante mencionarles que la Federación Mundial de Sordos tiene un representante regional para todo el sur y es precisamente nuestro invitado el día de hoy. Por eso sentimos un gran orgullo de nuestro país vecino, Venezuela, y por supuesto de Juan Ángel. Es importante que todos ustedes, los que están observándonos, oyentes y sordos, podamos tomar conciencia del trabajo en equipo, no de un trabajo donde uno lleve la ventaja sobre el otro, sino que sea un momento a propósito del Día Internacional del 23 de septiembre, que sea un momento de respetarnos, de honrarnos, de saber que podemos trabajar de la mano entidades del gobierno con organizaciones del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Todo esto para poder visibilizarnos, ¿sí?, y hacer visible la identidad, la cultura y la lengua de señas. No hacer algo por hacerlo, ¿sí?, ni hacer una actividad veloz, sino entender los ritmos, ¿sí?, de las comunidades sordas, entender sus velocidades, ¿sí?, como tú decías, preservarlo. Y eso es lo que nosotros buscamos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Promover la cultura, las artes, la participación, los cambios de paradigma culturales y sobre todo lograr también que las personas sordas tengan una identidad fortalecida. Este es uno de los propósitos que tenemos en el Ministerio de la Cultura, poder apoyar a las personas sordas. Bueno, ahora tengo otra inquietud. Como ustedes saben, pues hablamos de la Federación Mundial de Sordos o de la WFD, sí, por sus siglas en inglés, pero quisiera preguntarte, ¿qué hace la Federación Mundial de Sordos? Las personas aquí en Colombia tienen inquietudes sobre cuál es su rol, cuál es su misión, cuáles son las acciones que hace. La Federación Mundial de Sordos es la de mayor representación de personas sordas a nivel internacional. La Federación Mundial actualmente tiene 139 asociaciones de sordos de nivel nacional que hacen parte de la federación, dentro de las cuales también hace parte FENASCOL de Colombia.
La Federación Mundial de Sordos hace incidencia sobre derecho a la lengua de señas, hace incidencia relacionada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Procura, ¿sí?, que precisamente los gobiernos cumplan lo dispuesto en la Convención Internacional, y también lo que hace la Federación Mundial de Sordos es entregar herramientas a sus asociados para que ellos también en sus países puedan estar empoderados y que ellos a su vez puedan hacer incidencia. Por ejemplo, aquí a nivel nacional en Colombia, ustedes saben que el reconocimiento de la lengua de señas colombiana fue una acción de incidencia de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Fue hace 20 años, ¿verdad? No, como 25. Así es, hace más o menos 25 años ustedes tuvieron esa ley que motivó FENASCOL y que transformó de alguna manera al país. Ese es un ejemplo de lo que hace la Federación Mundial de Sordos. También cuando los gobiernos no saben cómo ejecutar sus políticas públicas, también la Federación Mundial de Sordos procura y motiva que las asociaciones nacionales se acerquen a los gobiernos para hacer incidencia y movilización, ¿sí? Entonces también es como una forma de apoyar a los gobiernos nacionales. Por eso es importante que ustedes entiendan que está la Federación Mundial de Sordos, después la Federación Nacional de Sordos y las asociaciones. Por eso, como ustedes, miembros de las asociaciones de personas sordas que hacen parte de FENASCOL, entiendan que ustedes también están siendo parte de la Federación Mundial de Sordos y tienen el derecho de empoderarse en la lengua de señas y de tener esta incidencia a nivel internacional. Wow, este es un tema de gran importancia y es algo que nos permite a todos comprender qué hace la Federación Mundial de Sordos y su trabajo relacionado con la defensa de los derechos de las personas sordas, en temas como discapacidad, participación, entre otros. Y de alguna manera también nos hace entender que la Federación Mundial de Sordos motiva y promueve el liderazgo de sordos a nivel internacional. También cuando hablamos de incidencia, la Federación Mundial de Sordos hace eso, hablar con los jóvenes asociados para que sean ellos también que, como ellos van a estar empoderados en un futuro, ¿sí?, tenemos ese interés, formar a los jóvenes para que ellos de alguna manera puedan llevar esta herencia y esta herencia de los derechos hacia adelante. Allí tenemos a Lisa, que fue la primera mujer presidente de la Federación Mundial de Sordos. Ella es una mujer de Finlandia y sí, ella utilizaba y ella decía siempre esta frase: ustedes pueden. Ustedes pueden. Y ese ustedes pueden tiene que ver con el trabajo en conjunto, en unidad y en igualdad de derechos, para que haya una equiparación. Esa frase ella siempre la repetía y es eso, ¿sí?, para que todos lo repitamos también. Los derechos nos empoderan y los derechos nos hacen poder y nos hacen mantener una estabilidad y una sostenibilidad en el futuro. Por eso tenemos que pensar también en los jóvenes, ¿sí?, para que de alguna manera ellos piensen y ustedes también reflexionen sobre las juventudes sordas hacia el futuro. Confiemos en que las personas sordas que nos están viendo, ¿sí?, vayan hacia adelante. No confiemos, tienen que lograrlo y tienen que hacerlo hacia adelante. Aquí en Lengua de Señas Colombianas, así él debe. Muy bien, así vamos a irnos adelante. Bueno, quisiera preguntarte si tienes algunas palabras finales para las personas que nos están viendo de todo el país. Primero, agradecer, por supuesto, al Ministerio de Cultura de abrir este espacio, abrir esta oportunidad hoy en el Día Internacional de la Lengua de Señas. También agradecer a la Federación Mundial de Sordos y sobre todo a FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que lleva muchos años haciendo parte de la Federación Mundial de Sordos y por muchos años ha hecho incidencia en el país y vemos grandes cambios en su país. Vemos cambios en la lengua de señas, vemos un gran saludo y envío un gran saludo a todas las personas sordas que nos están viendo y un gran abrazo desde la Federación Mundial de Sordos para todas las personas sordas hoy en el Día Internacional de la Lengua de Señas. Por favor, permanezcan cada vez exigiendo sus derechos, siendo potentes en su derecho, en su lengua y pues no sé si Daniel tengas algo que agregar. No, Juan Ángel, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Hoy cerramos la conversación y agradecemos de nuevo la participación de la Federación Mundial de Sordos a través de su consejero directivo, Juan Ángel. Gracias a todos ustedes, terminamos esta pequeña conversación y después estaremos en contacto. Hasta luego, que estén muy bien.